El gancho del poder silencioso. ¿Alguna vez has sentido ese ardor en el pecho cuando alguien te hiere? Ese momento donde todo tu ser quiere reaccionar, gritar, demostrar que tienes razón. Ese instante donde el dolor se convierte en ira y la ira en el deseo de venganza. Lo sé porque la mayoría de nosotros hemos estado allí. Has sido traicionado, humillado, atacado por alguien en quien confiabas o simplemente ignorado cuando más lo necesitabas. La sensación es tan real, tan cruda, que parece que la única forma de recuperar tu dignidad es hacer que esa persona sienta exactamente lo que tú sientes. Pero aquí está lo que quizás no sabes. Existe un camino completamente diferente. Un camino que no es sobre represalia destructiva, sino sobre una transformación tan profunda que tu propia evolución se convierte en la respuesta más devastadora para quien intentó destruirte. No es venganza, es algo mucho más poderoso. Es libertad. Durante más de 2000 años, los filósofos estoicos descubrieron algo que la ciencia moderna apenas está confirmando. Cuando un hombre como Epicteto, quien fue literalmente esclavizado y torturado, aprendió a dominar su mundo interno, sus torturadores se dieron cuenta de que no tenían poder sobre él. Cuando Séneca, consejero del emperador Nerón, mantuvo su serenidad frente a la amenaza constante de muerte, se convirtió en una fortaleza viviente que nadie podía tocar. Y cuando Marco Aurelio escribía en su diario, mientras gobernaba el imperio más poderoso de la tierra, no estaba buscando venganza contra sus enemigos. Estaba cultivando una invencibilidad interior que hacía que sus adversarios parecieran pequeños ante su presencia. Este video es el mapa que te llevará por ese camino. No te prometo resultados mágicos ni transformaciones de la noche a la mañana. Lo que te prometo es algo mucho más valioso, un sistema probado por milenios que te mostrará cómo convertir el dolor en sabiduría, la humillación en fortaleza y el resentimiento en libertad genuina. Descubrirás 7 métodos devastadores que no requieren una sola palabra de confrontación, que no dejan rastro de violencia, pero que transformarán completamente tu relación con quien te lastimó. Respira profundo. Antes de que comencemos este viaje, si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente mensaje que puede transformar tu vida. Lo que vamos a explorar juntos no son técnicas manipuladoras. Son principios de poder genuino basados en el control de lo que realmente te pertenece. Tu mente, tus valores, tu respuesta ante la adversidad. Cada método que descubrirás no solo te liberará del peso del resentimiento, sino que te elevará a un nivel de existencia donde las opiniones de otros, sus ataques y sus intenciones simplemente pierden el poder de afectarte. Y cuando eso sucede, algo sorprendente ocurre. Quien te lastimó comienza a sentirse pequeño, no porque lo humilles, sino porque tu crecimiento lo deja atrás. Este es un video continuo donde cada idea construye sobre la anterior, donde cada concepto te acerca más a esa libertad interior que has estado buscando. No es un sermón sobre moralidad abstracta. Es un sistema práctico, concreto, que puedes comenzar a aplicar en este mismo momento. Algunos de estos métodos te desafiarán, algunos te incomodarán. Pero si perseveras, si permites que estos principios antiguos se integren en tu vida moderna, verás transformaciones que no creías posibles. La pregunta que debes hacerte ahora es simple. ¿Estoy dispuesto a dejar de ser la víctima de quien me lastimó? ¿Estoy listo para convertir ese dolor en el combustible de mi propia elevación? Puedo imaginar una versión de mí mismo tan fortalecida, tan sabia, tan en paz, que los ataques de otros simplemente rebotan en mi armadura interior. Si la respuesta es sí,
entonces lo que viene a continuación cambiará todo. Los cimientos científicos del dominio emocional. Ahora bien, es importante que entiendas que lo que los estoicos descubrieron hace 2 milenios no es solo filosofía abstracta, es neurociencia, es biología, es la forma en que tu cerebro realmente funciona, aunque la mayoría de las personas nunca lo aprendan. Cuando alguien te lastima y tú reaccionas emocionalmente, hay un proceso muy específico ocurriendo dentro de tu cráneo, tu amígdala. Esa pequeña estructura alojada profundamente en tu cerebro se activa. Esta es tu centro de miedo y emoción. Se llena de cortisol y adrenalina. Tu pensamiento racional se desactiva. Estás en modo supervivencia. En ese estado, tomas decisiones que generalmente lamentas, dices cosas que no quieres decir, actúas de formas que refuerzan la narrativa de tu enemigo, que eres alguien reactivo, inestable, fácil de manipular. Cada reacción emocional que tienes es literalmente un regalo que le das a quien te hiere. Le das el poder de controlar tu neurobiología. Le das la capacidad de hacerte sufrir simplemente presionando tus botones emocionales. Aquí es donde entra el estoicismo. No como una filosofía pasiva de aceptación resignada, sino como una tecnología activa de reprogramación neural. Cuando practicas el desapego estratégico, cuando entrenas tu mente para distinguir entre lo que controlas y lo que no controlas, estás literalmente rewireando tu cerebro, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento racional, el autocontrol y la toma de decisiones sabia. Estás debilitando las conexiones neuronales que te mantienen atrapado en ciclos de reactividad. Los estudios modernos sobre resiliencia confirman esto. Los investigadores han descubierto que las personas con mayor capacidad de recuperación ante adversidades no son las que nunca experimentan dolor o trauma. Son las que desarrollan lo que se llama flexibilidad cognitiva, la capacidad de ver una situación desde múltiples perspectivas, de no quedar atrapadas en una sola interpretación de los eventos. Es exactamente lo que los estoicos practicaban. Marco Aurelio escribía: cuando algo sucede, tienes la libertad de elegir cómo interpretarlo. Esa libertad es tu verdadero poder. El desapego estratégico es especialmente fascinante desde una perspectiva neurocientífica. Cuando deliberadamente reduces tu inversión emocional en la aprobación de otros, en el reconocimiento externo, en la necesidad de que cierta persona te valide, estás reduciendo tu vulnerabilidad. No es frialdad, es libertad. Es como si quitaras el cable de poder de la batería emocional de tu agresor. Ellos pueden seguir presionando botones, pero no hay energía fluyendo hacia esos botones. No hay reacción que alimentar su narrativa. La neuroplasticidad, el descubrimiento de que el cerebro puede cambiar y reorganizarse a lo largo de toda la vida, es quizás el hallazgo más esperanzador de la neurociencia moderna, y significa que no estás atrapado en patrones de reactividad. Puedes entrenar tu mente exactamente como entrenarías un músculo. Cada vez que eliges no reaccionar emocionalmente ante una provocación, cada vez que pausas antes de responder, cada vez que deliberadamente enfocas tu atención en lo que controlas en lugar de lo que no controlas, estás creando nuevas vías neuronales. Estás construyendo literalmente un cerebro más resiliente, más sabio, más libre. Los estoicos no tenían palabras para la neuroplasticidad, pero sabían exactamente lo que estaban haciendo. Séneca hablaba de la importancia del entrenamiento diario, de la práctica constante de los principios estoicos. No porque fueran masoquistas que disfrutaban del sufrimiento, sino porque entendían que la transformación requiere repetición. Requiere que hagas estas prácticas una y otra vez, hasta que se conviertan en tu nueva forma de ser.
hasta que la serenidad sea tu reacción por defecto en lugar de la reactividad. Cuando comprendes esto, cuando realmente internaliza que tu reactividad emocional es un patrón neural que puedes cambiar, algo fundamental se transforma. Ya no eres una víctima de tus emociones, eres el arquitecto de tu propia mente. Quien te lastimó puede haber herido tu cuerpo o tu situación externa, pero no puede tocar tu capacidad de elegir cómo responder. Y esa capacidad, esa libertad de elección, es donde reside tu verdadero poder, es donde comienza tu verdadera invencibilidad. Indiferencia estratégica, el primer método devastador. Como vimos en la sección anterior, tu reactividad emocional es exactamente lo que alimenta el poder de quien te lastimó. El primer método devastador que los estoicos perfeccionaron es lo que llamamos indiferencia estratégica. Y déjame ser claro sobre esto desde el principio. No es frialdad genuina. No es sobre negar tus emociones o pretender que el dolor no existe. Es sobre algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es sobre negar deliberadamente a tu agresor la reacción que busca. Imagina a Epicteto siendo torturado por su dueño romano. El dueño quería que Epicteto suplicara, que gritara, que mostrara miedo. Quería confirmar que tenía poder sobre él. Y lo que Epicteto hizo fue algo que aterrorizó a su torturador más que cualquier resistencia física. Se mantuvo sereno. Cuando le quebraron la pierna, dijo simplemente, sabía que la pierna se rompería. Cuando fue amenazado con la muerte, respondió con una quietud que sugería que su enemigo no tenía poder real sobre él. Y en ese momento, el torturador se dio cuenta de que había perdido. Porque la verdadera tortura es cuando alguien no reacciona. Cuando tu enemigo no ve el reflejo de su poder en los ojos de su víctima. La indiferencia estratégica funciona porque apunta directamente al ego de quien te lastimó. La mayoría de las agresiones no son realmente sobre ti. Son sobre la necesidad del agresor de confirmar su poder, su superioridad, su importancia. Cuando reaccionas emocionalmente, le das lo que quiere. Le confirmas que su acción tuvo impacto, que importa, que tiene poder sobre ti. Pero cuando deliberadamente te rehúsas a darle esa confirmación, cuando tu respuesta es la calma, la indiferencia, la ausencia de la reacción que buscaba, algo extraño sucede. Su ataque se vuelve vacío, se vuelve impotente. Ahora, la pregunta socrática que surge aquí es, ¿de verdad puedo cambiar mi respuesta automática? ¿Puedo entrenar mi mente para no reaccionar ante lo que me hiere? Y la respuesta es sí, pero requiere comprensión del mecanismo psicológico detrás de esto. Cuando alguien te ataca, hay un pequeño espacio entre el evento y tu respuesta. Es apenas una fracción de segundo, pero existe. Los antiguos estoicos llamaban a esto la pausa. Ese momento donde el espacio se abre. En ese espacio vive tu libertad. Epicteto lo expresó así. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Alguien puede decir algo hiriente sobre ti, pero tu interpretación de esa declaración, tu juicio sobre lo que significa, tu decisión de que afecta tu valor como persona, eso es lo que realmente te causa sufrimiento. Y aquí está lo poderoso. Ese juicio es tuyo, es completamente tuyo. Nadie puede obligarte a hacer ese juicio. Nadie puede obligarte a creer la narrativa que tu agresor está presentando. La aplicación práctica de la indiferencia estratégica es más simple de lo que parece. Cuando alguien intenta lastimarte, cuando te ataca verbalmente, cuando intenta provocarte, hay un protocolo. Primero, reconoce que está intentando obtener una reacción. Eso es el objetivo. No es sobre verdad o justicia. Es sobre control emocional. Segundo, deliberadamente elige no dar esa reacción. No es represión, es elección consciente. Tercero,
Mantén tu serenidad, mantén tu dignidad. Habla si es necesario hablar, pero desde un lugar de claridad, no de ira. Lo que sucede cuando haces esto es casi mágico. La mayoría de los agresores no saben qué hacer con la serenidad. Están entrenados para el drama, para la reactividad emocional. Cuando no lo obtienen, se sienten desorientados. Y aquí es donde la indiferencia se convierte en devastadora. Porque mientras ellos están confundidos, tú estás claro. Mientras ellos están atrapados en la emoción, tú estás en control. Mientras ellos están buscando tu reacción, tú has movido tu atención completamente a otra parte. Has literalmente ignorado su ataque. Y eso, para el ego de un agresor, es la forma más profunda de derrota. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando practicas la indiferencia estratégica consistentemente, algo comienza a cambiar en tu interior. Ya no esperas la validación de otros. Ya no necesitas que otros confirmen tu valor. Ya no necesitas que tu agresor se sienta mal para que tú te sientas bien. Y cuando eso sucede, cuando realmente internalizas que tu paz no depende de la reacción de otros, has ganado la batalla más importante. No es una victoria sobre tu enemigo, es una victoria sobre ti mismo. Es la liberación del ciclo de dependencia emocional que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas. Mi transformación del sufrimiento en fortaleza. Considera esto, el sufrimiento es universal, pero la forma en que lo procesas, la forma en que lo interpretas, la forma en que lo utilizas, eso es completamente tuyo. Los estoicos llamaban a esto la alquimia del dolor, la capacidad de transformar lo que parece ser un veneno en medicina. Y esto no es una metáfora poética, es una descripción literal de un proceso que puedes activar en tu mente y en tu vida. Cuando alguien te lastima profundamente, especialmente alguien de quien confiabas, el dolor que sientes es real. No hay negación de eso aquí. No hay simplemente supéralo o no es tan malo. El dolor es válido. La pregunta, sin embargo, es ¿qué harás con ese dolor? ¿Lo permitirás que te defina? ¿Lo permitirás que se endurezca en resentimiento que envenena tu vida? ¿O lo transformarás en el combustible de tu propia evolución? Séneca escribía sobre esto constantemente. Hablaba de cómo los obstáculos son oportunidades disfrazadas, cómo el dolor es un maestro que enseña lecciones que ningún placer podría enseñar. Cómo el sufrimiento, cuando es procesado con inteligencia, te hace más sabio, más fuerte, más compasivo. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque la forma en que lo atraviesas te cambia. Piensa en esto. ¿Qué aprenden los atletas cuando se entrenan? Aprenden a través del esfuerzo, a través de la resistencia, a través de la incomodidad. Un músculo crece cuando es estresado, cuando es forzado más allá de su capacidad actual. Pero si el estrés es demasiado, si no hay recuperación, si no hay sabiduría en el entrenamiento, el músculo se rasga, se destruye. Lo mismo es verdad para tu psique. El sufrimiento es el estrés que te fortalece, pero solo si lo procesas sabiamente. La práctica de la adversidad como entrenamiento es algo que los estoicos tomaban muy en serio. Marco Aurelio no solo aceptaba los desafíos de gobernar el imperio más poderoso de la tierra, los buscaba como oportunidades de practicar sus principios. Cada injusticia que enfrentaba era una oportunidad de practicar la ecuanimidad. Cada traidor en su corte era una oportunidad de practicar la compasión. Cada derrota militar era una oportunidad de practicar la aceptación de lo que no podía controlar. Esto es crucial de entender. Tu crecimiento a través de la adversidad no es una recompensa pasiva que simplemente sucede. Es algo que construyes activamente. Requiere que hagas preguntas difíciles. Requiere que examines el dolor, no para quedarte atrapado en él, sino para extraer su lección. ¿Qué me mostró este dolor sobre mí? ¿Qué límites necesitaba establecer que no establecí? ¿Qué valores míos fueron violados?
¿Cómo puedo crecer para que esto no me defina? Ahora, aquí está lo verdaderamente devastador para quien te lastimó. Cuando transformas tu sufrimiento en fortaleza, cuando conviertes el dolor en sabiduría, cuando te vuelves más fuerte, más sabio, más compasivo como resultado de su ataque, has hecho algo que los ataques futuros no pueden deshacer. Has integrado la experiencia. La has transformado en parte de tu estructura. Y lo que emerge de ese proceso es una versión de ti mismo que es literalmente superior a quien eras antes del ataque. Esto no es arrogancia, es realidad. Piensa en alguien que ha sufrido y ha transformado ese sufrimiento en propósito. Piensa en alguien que fue traicionado y aprendió a ser más discernidor en sus relaciones. Piensa en alguien que fue humillado y desarrolló una humildad genuina como resultado. ¿No son estas personas más fuertes? ¿No son más sabias? ¿No tienen algo que no tenían antes? Y aquí está la parte que hace que esto sea devastador para tu agresor. Puede que nunca se dé cuenta de que contribuyó a tu transformación. Puede que vea que has crecido y simplemente sienta envidia o resentimiento. Pero eso es su problema, no el tuyo. Porque en el proceso de transformar tu sufrimiento ya no depende de su reconocimiento. Ya no necesitas que entienda lo que hizo o que se sienta mal por ello. Tu crecimiento es completo e independiente de su perspectiva. La alquimia estoica del dolor entonces es esto: tomas lo que fue diseñado para destruirte y lo conviertes deliberadamente en lo que te construye. Tomas la herida y la transformas en cicatriz. Y las cicatrices, aunque no son hermosas, son prueba de que has sobrevivido. Son prueba de que eres más fuerte de lo que el dolor intentó hacerte creer. Dominio emocional como demostración de superioridad. En este punto de nuestro viaje, es importante comprender algo que la mayoría de las personas nunca aprenden. La verdadera superioridad no se demuestra a través de la dominación física, la agresión verbal o cualquier forma de violencia. La verdadera superioridad se demuestra a través de la presencia, a través de la calma inquebrantable, a través de la serenidad que permanece intacta ante la tormenta. Cuando dominas tus emociones, cuando permaneces sereno mientras otros están en pánico, cuando mantienes tu dignidad mientras otros la pierden, has demostrado algo que ninguna cantidad de fuerza bruta puede demostrar: que tienes control de ti mismo. Epicteto lo sabía. Cuando fue torturado y no reaccionó, cuando fue amenazado y no se rompió, su torturador se dio cuenta de que estaba en presencia de alguien superior, no superior en poder físico, superior en la única forma que realmente importa, en el dominio de la propia mente. Y eso aterroriza a las personas que confían en la dominación física o emocional, porque se dan cuenta de que sus herramientas no funcionan. La elevación moral silenciosa es quizás uno de los métodos más sutiles, pero más devastadores que exploraremos. No es sobre jactarse de tu bondad, no es sobre predicar o sermonear a quien te lastimó. Es simplemente sobrevivir de acuerdo con tus valores mientras otros no lo hacen. Es sobre elegir la integridad cuando podrías elegir la venganza. Es sobre mostrar compasión cuando podrías mostrar dureza. Y lo que sucede cuando haces esto de forma consistente es que la diferencia entre tú y tu agresor se vuelve tan evidente que no necesita palabras. Piensa en la diferencia entre un rey que necesita recordarte constantemente su poder y un rey que simplemente tiene presencia. El primero está constantemente en defensa, constantemente probando su superioridad. El segundo no necesita probarlo. Su presencia lo comunica. Es lo mismo en tu vida. Cuando dominas tus emociones, cuando permaneces calmado bajo presión, cuando tratas a otros con dignidad, incluso cuando te tratan con falta de respeto, estás comunicando algo profundo, que estás por encima de los juegos emocionales que otros juegan.
La presencia inquebrantable es algo que se puede cultivar. No es algo con lo que naces. Es el resultado de años de práctica estoica, de entrenar tu mente, de elegir una y otra vez la claridad sobre la reactividad. Cuando alguien intenta provocarte y permaneces tranquilo, eso comunica poder. Cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño y simplemente asientes con comprensión, eso comunica una seguridad en ti mismo que no necesita defensa. Cuando alguien intenta controlarte emocionalmente y simplemente sigues tu camino, eso comunica una libertad interior que es casi inimaginable para la mayoría de las personas. Y aquí está lo que es realmente devastador para quien te lastimó. Tu serenidad lo espeja. Sin decir una palabra, tu calma le muestra que no tiene el poder que creía tener. Tu paz le muestra que tu valor no depende de su aprobación. Tu claridad le muestra que mientras él está atrapado en emoción, tú estás en control. Y la mayoría de los agresores no pueden manejar eso. Pueden manejar la ira, pueden manejar la confrontación, pero la serenidad tranquila de alguien que simplemente no necesita nada de ellos, eso es algo para lo cual no tienen respuesta. Séneca escribía que la verdadera libertad es la libertad de no necesitar nada de nadie. Y cuando eres verdaderamente libre de esa forma, cuando no necesitas la aprobación de quien te lastimó, cuando no necesitas que reconozca tu dolor o se disculpe, cuando simplemente puedes seguir adelante con tu vida sin que su existencia te afecte, entonces has ganado. Porque el poder real, el poder que no puede ser arrebatado, es el poder sobre ti mismo. La demostración de superioridad a través del dominio emocional no es arrogancia, es precisamente lo opuesto. Es humildad genuina, porque viene de saber que no necesitas demostrar nada a nadie. Viene de una confianza tan profunda en ti mismo que no necesita validación externa. Y cuando otros ven eso, cuando ven a alguien que simplemente no puede ser movido por sus ataques, ven algo que los asusta profundamente. Ven a alguien que es libre. El perdón como poder absoluto. Ahora llegamos a lo que muchos consideran la paradoja más profunda del estoicismo: el perdón. Y quiero ser absolutamente claro sobre esto desde el principio. El perdón del que hablamos aquí no es debilidad, no es permitir que alguien que te lastimó continúe lastimándote. No es olvidar lo que sucedió o pretender que no fue importante. El perdón estoico es algo completamente diferente. Es la liberación genuina del resentimiento. Es soltar el peso que has estado cargando. Es ganar tu vida de vuelta. Cuando guardas resentimiento contra alguien, cuando sostienes la rabia, cuando rumias constantemente sobre lo que te hizo, ¿quién está sufriendo? Tú. Estás literalmente torturándote a ti mismo. Tu agresor puede haber seguido adelante con su vida hace meses. Puede que ni siquiera piense en ti, pero tú cada día estás revisando la herida, estás alimentando la ira. Estás dándole poder sobre tu presente. Es como si bebieras veneno, esperando que tu enemigo se enferme. No funciona así. Marco Aurelio escribía sobre esto constantemente en sus reflexiones privadas. Hablaba de cómo la ira es una reacción a las acciones de otros, y reaccionar significa que otros controlan tu emoción. Significa que has entregado tu libertad. Y él, como emperador, tenía mucho que podría haber permitido que lo enfureciera, pero eligió no hacerlo. Eligió entender que las acciones de otros son el resultado de su ignorancia, su miedo, su propia lucha interna, y cuando comprendía eso, podía perdonar. La paradoja del perdón estoico es que es el acto más egoísta y el más altruista simultáneamente. Es egoísta porque lo haces por ti, para liberarte del peso del resentimiento. Es altruista porque reconoces la humanidad de quien te lastimó, reconoces que estaban operando desde su propia ignorancia y sufrimiento, y los liberas de tu juicio.
Pero aquí está lo importante. El perdón no significa que debas confiar en ellos nuevamente. No significa que debas permitir que continúen lastimándote. Significa que has soltado el resentimiento que te encadenaba a ellos. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿Es la idea de que el resentimiento te daña a ti más que a quien te lastimó? ¿Es el reconocimiento de que tu agresor estaba operando desde su propia ignorancia? ¿Es la libertad de soltar el peso que has estado cargando? Comparte en los comentarios lo que resuena contigo, porque en el compartir, en la conexión con otros que están en este camino, encontramos validación y comunidad. Ahora, el verdadero poder del perdón, lo que lo hace devastador para quien te lastimó, es esto. Cuando perdonas, demuestras que su acción no te define. Demuestras que eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Demuestras que su intención de lastimarte no tuvo el efecto que esperaba. Y para un agresor, especialmente uno que necesita creer que tiene poder sobre ti, eso es la derrota final. Porque no puedes derrotar a alguien que te ha perdonado. Simplemente no puedes. Epicteto llegó a esto. Lo único que realmente controlas es tu juicio. Tu juicio sobre lo que sucedió. Tu juicio sobre lo que significa. Tu juicio sobre si permitirás que defina tu futuro. Y cuando ejerces ese control, cuando deliberadamente juzgas que has sufrido suficiente, cuando deliberadamente eliges soltar el resentimiento, estás ejerciendo el poder más absoluto que existe. Estás diciendo, tu acción fue importante, pero no es lo suficientemente importante como para arruinar el resto de mi vida. Eso es poder genuino. El proceso de perdón genuino no es instantáneo. Requiere trabajo. Requiere que examines el dolor, que lo reconozcas, que lo sientas completamente. Requiere que entiendas por qué esa persona hizo lo que hizo, no para excusarlos, sino para comprenderlos. Requiere que deliberadamente sueltes el resentimiento una y otra vez, porque probablemente volverá. Pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges perdonar nuevamente, te estás fortaleciendo, te estás liberando. Y aquí está lo más hermoso. Cuando finalmente perdonas completamente, cuando el resentimiento se ha ido, cuando has soltado el peso, descubres algo sorprendente. Descubres que la persona que fue liberada por el perdón es principalmente tú. Tu agresor puede ni siquiera saberlo, puede ni siquiera importarle. Pero tú eres libre. Y esa libertad, esa paz, esa claridad, es la victoria más genuina que existe. Construir tu legado inquebrantable, como hemos visto a lo largo de este viaje. Los métodos que hemos explorado no son sobre castigar a quien te lastimó, son sobre reclamar tu vida de vuelta. Son sobre transformarte en alguien que no puede ser tocado por los ataques de otros. Son sobre construir una vida tan plena, tan significativa, tan alineada con tus valores, que el dolor del pasado se convierte simplemente en una cicatriz en tu historia, no el destino de tu futuro. Ahora llegamos al punto donde todo se integra, donde la indiferencia estratégica, la transformación del sufrimiento, el dominio emocional y el perdón se combinan en algo más grande que cualquiera de ellos por sí solo. Tu legado inquebrantable. Este no es un concepto abstracto, es la vida que construyes, es la persona en la que te conviertes, es el impacto que tienes en el mundo. Cuando Epicteto fue liberado de la esclavitud, su libertad física fue importante, pero no fue lo más importante. Lo más importante fue que, durante su esclavitud, durante su tortura, durante su humillación, no permitió que le quitaran su libertad interior. Y esa libertad interior, esa integridad que mantuvieron, se convirtió en su legado. Décadas después de su muerte, su enseñanza inspiró a otros a vivir con dignidad, a resistir la tiranía no a través de la violencia,
sino a través de la negativa a permitir que sus mentes fueran esclavizadas. Lo mismo es verdad para ti. Tu legado no será medido por cuántas veces venciste a quien te lastimó. Será medido por la vida que construiste después. Será medido por la compasión que desarrollaste como resultado del dolor que atravesaste. Será medido por la sabiduría que compartiste con otros que sufrieron de formas similares. Será medido por la integridad que mantuviste incluso cuando fue más fácil comprometerte. Considera esto. El legado más poderoso que puedes dejar es una vida vivida de acuerdo con tus valores. Una vida donde no permitiste que el daño que sufriste te convirtiera en alguien que daña a otros. Una vida donde la adversidad te hizo más fuerte sin hacerte cruel. Una vida donde el sufrimiento te hizo más sabio sin hacerte cínico. Eso es lo que los estoicos llamaban vivir en consonancia con la naturaleza racional. Es ser totalmente humano. Es ser completamente libre. La integración de todos los métodos que hemos explorado funciona así. Cuando alguien te lastima, inicialmente reaccionas. Es natural. Pero luego, deliberadamente, aplicas la indiferencia estratégica. No das la reacción que buscan. Simultáneamente, comienzas a transformar el sufrimiento en sabiduría, buscando la lección en el dolor. Mantienes tu dominio emocional, permaneciendo sereno, demostrando una superioridad que no necesita palabras. Y gradualmente, durante semanas o meses, trabajas hacia el perdón genuino, soltando el resentimiento que te encadenaba. Lo que emerge de este proceso no es una persona que ha vencido a su enemigo, es una persona que se ha vencido a sí misma. Es una persona que ha transformado completamente su relación con el dolor, con el poder, con la libertad. Y esa persona, esa versión elevada de ti mismo, es invencible, no porque tenga poder sobre otros, sino porque tiene poder sobre sí mismo. Y ese poder no puede ser arrebatado por nada externo. Ahora, la pregunta final que debes hacerte es esta. ¿Quién quiero ser? No en relación a quien me lastimó, no en relación a lo que otros piensan de mí, sino simplemente, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser alguien que está atrapado en resentimiento? ¿Quiero ser alguien que reacciona emocionalmente a cada provocación? ¿O quiero ser alguien que ha dominado su mente, que ha transformado su sufrimiento en sabiduría, que vive con integridad y paz? Esa elección es tuya. Y aquí está lo hermoso. Esa elección es tuya cada día, cada mañana. Puedes elegir nuevamente. Puedes elegir ser la versión de ti mismo que está libre. Y cada vez que haces esa elección, te estás fortaleciendo, te estás construyendo, te estás creando a ti mismo en la imagen de quien quieres ser. Tu legado, entonces, no será sobre quien te lastimó, será sobre quien te convertiste como resultado de aprender a manejar ese dolor. Será sobre las vidas que tocaste como resultado de tu transformación. Será sobre la paz que encontraste y que ahora puedes compartir con otros. Será sobre la libertad que reclamaste y que ahora irradias. Si este mensaje te tocó el corazón, si reconoces la verdad de lo que hemos explorado juntos, te pido que hagas 3 cosas. Primero, comparte este video con alguien que lo necesite. Comparte el camino, comparte la esperanza. Segundo, dale un like. No para mí, sino como una forma de reconocer tu propio compromiso con tu transformación. Tercero, suscríbete y activa la campanita, porque este es solo el comienzo de tu viaje. Hay mucho más que explorar, mucho más que aprender sobre la libertad interior. Y mientras te vas, mientras llevas estas enseñanzas contigo, recuerda esto. Quien te lastimó puede que nunca entienda completamente lo que hizo. Puede que nunca se disculpe, puede que nunca reconozca tu dolor, pero eso ya no importa.
Porque has tomado su ataque y lo has transformado en tu fortaleza. Has tomado el veneno y lo has convertido en medicina. Has tomado el dolor y lo has convertido en sabiduría. Y en ese proceso te has convertido en alguien que es literalmente invencible. No porque no puedas ser herido, sino porque ya no permitirás que las heridas definan quién eres. Eres libre y esa libertad es tu verdadera victoria.